Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Espacio Diverso. Esta es una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Es un espacio para reflexionar, para platicar, para hablar, analizar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy, nuestro tema es disidencias sexuales. Y quisiéramos empezar desde los conceptos más básicos para quienes no están familiarizados con ellos. En ese sentido, partamos del recordatorio de que el género es una construcción social y tiene que ver con expectativas de comportamientos y de expresiones aprendidas y culturalmente relacionadas con el sexo asignado al nacer, con base en rasgos biológicos, masculino o femenino. Algunas veces la identidad de género y el sexo coinciden, pero dado que no son lo mismo, el género no está determinado por el sexo. El género es performativo, es creado a través de una serie de actos que supuestamente, culturalmente, corresponden a lo que se es ser hombre o mujer. Se actúa, no se es. Por ello no puede ser entendido como binario, sino que es un continuo. O sea, cada persona actúa el género que quiere y con el que mejor se siente. La mayoría de las personas actúa su género conforme a ideas impuestas o socialmente aceptadas sobre la masculinidad o la feminidad. Los más son las personas cis, es decir, la identidad de las personas coincide con el sexo asignado al nacer. Pero hoy es preciso reconocer que, por un lado, hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino, impuestos desde fuera, que nos dicen cómo debemos vernos, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, por ejemplo, las mujeres. Y por otro lado, que no todas las personas nos identificamos con la construcción de género que nos fue asignada al nacer. Pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del otro género, sino que cada persona se construye a sí misma. Como parte de un sistema heteropatriarcal, donde la heterosexualidad y la masculinidad son lo hegemónico, estamos inmersas en un sistema binario sexo-género, donde se refuerza la idea de que solo hay dos opciones: o se es hombre o se es mujer. Pero no es así. Entre ambos hay todo un espectro que frecuentemente es invisibilizado y que se busca amoldar a este sistema binario. Dentro de las identidades no binarias están también las personas transgénero, transexuales, género fluido, no binarias, agénero, género neutro, entre otras. Hay personas que fluyen entre lo que conocemos como masculino o femenino. Se identifican con ambos y retoman ciertos elementos de cada uno, o de plano no se identifican con ninguno y van conformando su personalidad como ellas se van entendiendo. Como hemos dicho, se construyen a sí mismas. Reconocerlas pasa por el reconocimiento de las libertades, expresiones e identidades de todas las personas y, sobre todo, de nuestro derecho a la autodeterminación. Hace unos meses veíamos una discusión sobre la utilización del pronombre ella. Y pues me gustaría que justamente sobre estos temas platicáramos, y para eso, bueno, pues tenemos dos invitadas de lujo, porque bueno, pues me encanta tenerles por acá a Xoch Rodríguez Quintero de Hola Amigue y Balance, y Andras Yaret, coordinadora del colectivo Resistencia No Binaria. Me da muchísimo gusto que me acompañen hoy para hablar sobre estos temas y los que yo debo confesar, si me equivoco, por favor, en el uso de los pronombres, no por una falta de respeto, sino por una falta de costumbre, por favor, díganmelo, porque la idea de este programa es que las personas que nos estén escuchando no lo vean como un capricho, no lo vean como una deformación del lenguaje. Las personas lo que queremos es ser tratadas con dignidad y cómo nos reconocemos. Y la obligación que tenemos las demás personas es respetarles por cómo nos están pidiendo ser nombradas, cómo nos están pidiendo ser llamadas. Y tenemos que aprender y entender a hacer. Y este espacio quiero que lo hagamos así. Si cometo algún error en algún momento, les suplico por favor que me lo hagan saber. Andras, ¿qué me faltó decir? ¿Dije algo mal? Empecé hablando sobre lo no binario, pero todavía nos falta mucho para transmitir cómo en una cultura que está construida de manera binaria, cómo entender las disidencias sexuales, cómo entender la construcción no binaria.
Claro, muchas gracias también por el espacio, por esto de, pues, de platicar sobre nosotros. Creo que es muy importante. Y yo creo que partiría brevemente, o sea, explicando unas diferencias en las que todo el mundo se hace bolas, la verdad. Que viene siendo qué es esto del sexo, qué es la identidad de género y la expresión de género, y también la orientación sexoafectiva, porque todo eso está dentro precisamente de las disidencias sexuales. Que bueno, me gustaría justo nada más como resumen, o sea, esto de las disidencias, o sea, de hecho, se ocupa un poquito más este término, pues más que nada como en vez de diversidad sexual, porque sabemos que las disidencias también puede ser que integren a otras personas que no son hegemónicas, es decir, o sea, personas que sí se identifican con este género que se les asignó al nacer, pero no de manera estereotipada ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, las disidencias también puede ser que les integren. Sin embargo, es que parte de las disidencias sexogenéricas sí son muy específicas para hablar de otro tipo de personas muy en particular, como son las personas no binarias. Entonces, para poder entender qué es esto de lo no binario, creo que podemos hablar justamente de estas diferencias, por ejemplo, de sexo y de identidad de género. El sexo básicamente, o sea, es prácticamente las características internas y externas que hacen que nuestros cuerpos sean como son. Ya está, porque ya ni siquiera podemos hablar de hembras y machos y ya está, porque también desde hace varios años atrás, digamos, varios estudios científicos, biológicos, tanto en Canadá, Estados Unidos, como en muchos lugares de Europa, pues se han dado cuenta que esto del sexo realmente tiene muchísimas características. Es decir, el sexo es como si fuera una sombrillita que va a tener ahí adentro una serie de características. Es decir, todas estas características, todos los cuerpos los tenemos en gran o menor medida. Entonces, justamente algunas de estas características vienen siendo nuestros cromosomas, nuestros genes, simplemente, no sé, las hormonas, obviamente tiene que ver con nuestros órganos sexuales internos y externos, tiene que ver con estructuras cerebrales, con un montón de cosas. Entonces, digamos que todas estas características del sexo pueden coincidir entre ellas o no. Entonces, eso quiere decir que nuestros cuerpos por eso pueden ser bien diversos entre todos y no ser iguales. O sea, en realidad, aunque tengamos prácticamente a un gemelo idéntico, su cuerpo va a tener ciertas diferencias muy en particular para podernos diferenciar. O sea, sí las hay, no son idénticas, como bien dirían. Entonces, justamente ya desde ahí ya no podemos decir que el sexo solo hay de dos. No, es que en realidad hay como una gran diversidad de cosas ahí ya desde nuestro cuerpo. Entonces, justamente yo empiezo diciendo esto para que vayan abriendo un poco esta mentalidad de que todas las cosas son o frío o caliente o blanco y negro. No, no es así. O sea, sabemos que dentro de los grises, o sea, más bien, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, dentro de lo blanco y lo negro existen los grises, etcétera. Entonces, aquí también, en el sexo igual. O sea, entonces, por eso es que ya se queda como muy corto esto de hablar de hembras y machos. Y entonces, pues más que nada ya podemos hablar de la diferencia de los cuerpos. También aquí, por ejemplo, o sea, tenemos a las personas intersex, que vienen siendo aquellas personas que justo en estas características que yo les comentaba que están dentro del sexo, puede ser que tengan ahí alguna disparidad. O sea, por ejemplo, no sé, tener algún cromosoma que en otras situaciones da resultado a cierta corporalidad. Pero en este caso, las personas intersex puede ser que a pesar de que tengan estos cromosomas, su corporalidad se desarrolle de una manera completamente distinta y está perfectamente bien. No implica que esto sea una enfermedad que curar, que sea una anomalidad horrorosa, o sea, simplemente es la naturaleza. Entonces, bueno, si ya estamos hablando de que la naturaleza no es binaria, pues por lo tanto el género tampoco. Justo lo que tú comentabas, Geraldina, acerca de lo que es el género, o sea, pues más que nada el género es una lectura que se le da a los cuerpos y esta lectura pues va a ser bastante remarcada a nivel social y cultural a lo largo del tiempo. Es decir, el género también va a ser algo que se va transformando a través del tiempo y a través de la localización, digamos, geográfica de las personas. O sea, no es lo mismo ser, por ejemplo, aquí en Ciudad de México un hombre que serlo en la Sierra de Oaxaca, ¿no? O sea, no es lo mismo y entonces se va moviendo. Tampoco es lo mismo haber sido una mujer hace 40 años que serlo ahora. Entonces, el género se va modificando conforme el tiempo, conforme la localización geográfica. Y básicamente esto es, al menos es una definición que yo armé, o sea, que me hace entenderlo mejor, que es la serie de permisos y prohibiciones que se le coloca a los cuerpos, dependiendo de cómo son leídos.
Entonces, pues obviamente sí, o sea, si digamos une nace con alguna característica corporal, pareciera ser que esto ya es un pase directo a que nos prohíban o nos permitan ciertas cosas muy en particular. Y obviamente esas permisiones y prohibiciones, sí, o sea, se van a estar reforzando culturalmente, desde nuestra familia, desde nuestros entornos más cercanos. Y pues ahí vamos a poder ver desde qué ropa podemos usar hasta cómo nos podemos comportar o con quién nos podemos relacionar, que ya hablando de esto de con quién nos podemos relacionar, esto tiene que ver con otra cosa que llamamos que es la orientación sexoafectiva. A mí me gusta más nombrarlo así porque también tenemos diferentes tipos de atracción y no necesariamente tiene que ser una atracción sexual, sino que podemos desarrollar diferentes tipos de atracciones o no desarrollarla y también está perfectamente bien. O sea, no es que estemos obligados a sentirnos atraídos por alguien siempre. No es así. Y justamente, o sea, si se dan cuenta, ya estábamos hablando de estas diferencias entre sexo, género y orientación sexoafectiva. Ahora, ya aterrizando más en lo que es la identidad de género, esto es algo que es sumamente personal, es algo que no se ve a simple vista y que le corresponde a cada persona. Y aquí lo que entra es cómo nos autopercibimos en el mundo y cómo nos vivimos, ¿sí? Y como les decía, no es algo que se vea a simple vista, porque puede ser que justamente nuestro interior se sienta de alguna manera muy en particular y nuestro exterior, es decir, nuestra expresión de género, nuestra ropa, corte de cabello, maquillaje, forma en la que nos comportamos, diga otro mensaje completamente distinto. Entonces, básicamente la conclusión de esto es que nuestra apariencia no dice nada con respecto a cómo nos vivimos por dentro. Puede ser que nosotros elijamos cierta ropa, ciertos comportamientos, pero eso no dice absolutamente nada con respecto a quiénes somos. Y también quiero que quede muy claro que justamente esto de la identidad de género no es algo que podamos elegir, porque justamente creo que en algo que decías en el texto, Geraldina, que es como la identidad que quieren mostrar, pues no es exactamente lo que queramos así como tal, sino que es algo que se siente. No es como que estamos eligiendo, no sé, hoy quiero ser mujer y, pues mañana quiero ser hombre. No es algo que podamos elegir, sino simplemente es algo que se va sintiendo. En cambio, la expresión de género que decía que puede ser el maquillaje, el corte de cabello, vestimenta, etcétera, eso sí lo podemos elegir y puede variar bastante, digo, porque yo creo que todo el mundo hemos pasado por lo menos un par de cortes de cabello en toda nuestra existencia. Entonces, ya con eso ya es parte de lo que es la expresión de género. Entonces, básicamente aquí, pues hay cosas que no se pueden elegir, simplemente se sienten, y eso es lo que va a dar pie a cómo nos vivimos. Y bueno, por ejemplo, ya hablando específicamente de lo que son las identidades no binarias, pues justamente viene siendo todo lo que está, todo el matiz de grises entre el blanco y el negro, básicamente. O sea, son toda la serie de posibilidades que tenemos en medio o afuera de este binarismo de género, que el binarismo de género, pues exacto, es como lo que ya Geraldine explicó, que es ser mujer o el ser hombre o el ser femenino o el ser masculino. Y entonces las personas no binarias las podemos definir, o al menos yo las defino así, que somos las personas que no nos, digamos, no nos sentimos identificadas ni permanente, ni exclusiva, ni integralmente con el ser mujer o el ser hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay una gran diversidad de personas no binarias y no hay una sola forma de ser persona no binaria, sino simplemente aquí es que es igual, imaginemos lo que es como un paraguas que va a contemplar diversas identidades dentro. Y que bueno, ahí por ejemplo puede haber ciertas confusiones y por eso, bueno, yo me di a la tarea de proponer algunas categorías, o sea, puede haber muchas más, porque no les puedo decir cuántas identidades no binarias existen, porque yo creo que son lo equivalente a las estrellas del universo, son muchísimas. Entonces, básicamente aquí lo que podemos hacer es hablar de unas categorías. Una categoría tiene que ver con personas que no se sienten representadas con ningún género, y aquí un ejemplo pudieran ser las personas a género, o personas que dicen, yo ni siquiera me considero ser humano, porque no me gusta todo lo que hacen los seres humanos, entonces yo no me vivo incluso como un ser humano, sino simplemente como alguien que respira. Entonces es una categoría. Otra categoría dentro de lo no binario puede ser personas que se identifican parcialmente con algún género. Tanto este género puede ser binario, es decir, mujer u hombre, o puede ser que no lo sea en absoluto, pero solamente se identifican parcialmente, un cachito, o sea, no todos.
Habrá otras personas, esta es otra categoría, que se identifiquen con algo que fluye, que muta, una identidad que muta de acuerdo al, no sé, a cómo se levantaron el día de hoy, al clima, a la gente con la que conviven, ¿no? Hay otra categoría en que las personas se pueden estar identificando con uno o más bien con dos o más géneros al mismo tiempo, sin ser separables. Es decir, dicen, bueno, pues en mí coexisten estas identidades de género, que como les decía, tanto pueden ser binarias como pueden ser muy aparte de lo binario. Y ya por último, hay otras personas que dicen, bueno, yo sí tengo un género, pero no está representado allá afuera. Entonces, solo yo puedo entender cuál es mi género y ya está. Entonces, si se dan cuenta, o sea, dentro de estas categorías puede haber muchísimas identidades de género no binarias y todas son igualmente válidas. No es que tengamos algún desequilibrio mental o que queramos llamar la atención. Entonces, pues, bueno, ya estaremos hablando un poquito más de eso, pero creo que ahorita esto fue como una introducción para empezar a entender qué es esto de lo no binario y, bueno, o sea, por qué es tan importante nombrar. Entonces, pues, listo. Muchas gracias, Sandra, porque la verdad es que sí fue una introducción muy completa. Y bueno, pues Xochitl, antes de irnos al corte, yo quisiera preguntarte, ¿por qué otras razones te parece importante que rompamos con este paradigma binario? ¿Qué completarías, digamos, a la participación de Andras? Y sobre todo, si quieres también hacer algún apunte sobre lo que dije yo al principio. Ok. Creo que esto que comentas, ¿no? El binarismo, pues obviamente nos afecta a las personas no binarias, ¿no? Como primer círculo, diría yo. Pero también creo que cuando nos liberemos poco a poco de estos binarismos, no solo va a beneficiar a las personas que no estamos dentro de, sino finalmente a las personas cis, las personas transbinarias, o sea, todos en realidad vamos a vernos beneficiados poco a poco de esto. Cuando nos podemos salir de los estereotipos, de lo que se supone que deberíamos ser, sentir, con quién nos debemos relacionar y demás, finalmente vamos a poder como navegar por la fluidez de nuestros sentimientos, ¿no? Como ya mencionaban, pero también no quedarnos con una idea de que nuestra identidad o nuestra sexualidad tiene que ser estática. Es decir, puede navegar por muchos caminos, ¿no? Que normalmente se acotan a, bueno, naciste con tal bueno, te asignamos con tal género al nacer, entonces vas a hacer esto, esto y esto. Y no, realmente pues los proyectos de vida no se pueden acotar a cómo nacimos, ¿no? Esta idea de que como naces es como vas a vivir el resto de tu vida, pues básicamente es una mentira. Naturalizar o pensar que ciertas cosas ya están dadas también es muy peligroso. Pensar que, no sé, como que estas ideas de que lo natural es inamovible, es siempre fijo y no te puedes salir de esa estructura, es lo que permite pues, que haya muchas violencias estructurales, no solamente de género, ¿no? Podemos hablar de racialización, podemos hablar de clasismo, podemos hablar de capacitismo, de pensar que hay cuerpos que pueden hacer cosas y otros que no, pensar que hay personas que pueden cometer o hacer ciertas acciones, trabajar en ciertos lugares, y personas que no tienen esos derechos, ¿no? Entonces también ahí es interesante porque el análisis, digamos, pues todavía se amplía muchísimo más, porque entonces no solo es la categoría de género, que claramente muy importante, pero también pensar que otras categorías interceden en nuestro entendimiento del género, ¿no? Creo que eso me parece súper importante, porque pues finalmente a veces pensamos que ya está dado, ¿no? Bueno, hombre, mujer, listo, se acabó. Pero no, en realidad la discusión pues es muchísimo más grande y es importante no olvidar estos aspectos para entender cómo en los contextos y entornos en los que vivimos puede cambiar esta situación. Como decía András, pues no es lo mismo ser una persona en la Ciudad de México a ser una persona no binaria, no sé, en Tijuana. O sea, va cambiando, tiene mucho que ver por todas las cosas que somos, porque no solo somos nuestra identidad de género, ¿no? Nuestra escolaridad, dónde vivimos, si tenemos apoyo familiar o no, si no, somos neurodivergentes o no, etcétera, ¿no? Entonces eso todavía hace, no diría que más complicado, sino que yo creo que hace todavía más rico como poder ampliar estos temas, porque pues finalmente, o sea, también pensar que las personas de una sola categoría son todas iguales, también eso es un error, porque otra vez nos estamos metiendo en cajas. Por ejemplo, cuando hablamos, bueno, no, yo no, pero cuando se habla de las personas no binarias como un tercer género, es como de, no, porque no va por ahí, no es una tercera caja, así es un espectro, justo como comentaba András, no es como hombre, mujer, no binario.
O sea, no va por ahí. Y siento que es normalmente uno de los errores más comunes cuando estamos hablando de nosotros, ¿no? Que dicen como, el tercer género, que es como lo que pasaba antes con les mushes, ¿no? Que decían, ellos son bueno, no decían ellos, pero el tercer género. Y es como, no, el entendimiento de lo que es el género también tiene muchísimos años, o sea, muchísima historia. Y no por como lo entendemos en este momento quiere decir que a lo largo de toda la historia es como se ha entendido. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar un poco de colonización, ¿no? De cómo fue que se dieron estas categorías de hombre-mujer como si fueran las únicas que existen. Entonces, sí, ahí me quedo. Muchísimas gracias, Soch. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte. Ahorita regresamos, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre disidencias sexuales y se va a poner mejor todavía. No le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre disidencias sexuales. Y justo algo que dijo Soch en el corte pasado, me parece muy interesante retomar eso, lo de que no estamos hablando, cuando hablamos de personas no binarias, no estamos hablando de un tercer sexo. Entonces, de un tercer género. Quería yo preguntarte, Soch, con respecto a eso, ¿cuál es tu opinión sobre... hay algunos países, sé que en Alemania y me parece que en Australia, no sé si hay más, ahorita no recuerdo, que se ha instaurado esta cuestión de que a la hora de llenar formularios, el pasaporte y en lo que sea, se reconozca un tercer género. ¿Qué opinas de esto? ¿Es correcto o mejor se pone de otra forma? ¿Cómo sería lo adecuado? Pues mira, no es algo que pueda decir yo desde mi sola opinión, ¿no? Sino que es un debate justamente que se está teniendo en muchas comunidades no binarias, sexo de disidencias, etcétera, ¿no? Porque justamente, como el caso más reciente que fue el de Argentina, que es colocar en el DNI una X, eso, para empezar, se hizo como sin hacer ningún tipo de consulta, sondeo, participación de colectivos y personas no binarias, para empezar. Y segundo, una de las quejas, bueno, u otra más bien, es que este uso de la X pues puede que no refleje las identidades de todos, ¿no? Una vez más sería aludir a esta tercera caja. Entonces, de momento no tengo una respuesta certera, pero sí es una discusión que se está teniendo en muchos grupos, en muchos espacios, en muchos países, ¿no? Porque puede ser, si lo vemos desde una lógica práctica, por decirlo de alguna manera, de una manera funcional, ¿no? Pues la X te soluciona el problema, ¿no? Bueno, no eres hombre, no eres mujer, eres una X. Y es como de un momento, ¿no? O sea, probablemente no soy una X, probablemente pueda haber otras formas en las que queremos construir que no necesariamente es ponle otra categoría, ponle una categoría X, ¿no? No necesariamente es lo que nos representa, nos refleja lo que queremos. Y bueno, ahí la importancia de que muchas políticas públicas, ¿no? Pues haya reflejo o haya alguna especie de participación de las personas con las que están intentando apoyar. Entonces, sí, no tengo una respuesta tal cual porque, pues, creo que es como muy diverso y decir como, esto es lo que piensan las colectivas no binarias sería como algo muy individual y extraño, pero sí, pues es algo que está en este momento pasando, como tal vez no lo vemos o no se ve tan obvio, ¿no? Pero en los grupos de WhatsApp, en Instagram, Twitter, ¿no? O sea, como estas discusiones se están llevando a cabo y hay como muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, también estaría como quitar los marcadores de género, sexo, no sé, que ya pasa eso en la INE, ¿no? Pero que se quitara en otros documentos, por ejemplo. O hay personas que, aunque son personas no binarias, saben que el papeleo, pues es complicado, puede ser algo por lo que no quieran atravesar y también es completamente válido, porque nuestras identidades no están sujetas únicamente a un papel, ¿no? Pero entonces lo que dicen, a mí lo que me gustaría es que si se quitan esos marcadores de género y sexo y puedo cambiar mi nombre, ¿no? Porque ahorita para cambiar tu nombre, pues no es como que exista el trámite solo de, ya me quiero llamar Soch, me quiero llamar de otra forma, o sea, no existe. Entonces hay personas que dicen, bueno, podría quitarme todo eso y solo poner como el nombre con el que me gusta que me nombren y no con el que me pusieron mis padres, ¿no? Entonces, como que hay muchas rutas legales que se podrían tomar, entonces ahorita está la discusión en ese sentido. Gracias, qué interesante, porque justo, ¿no? Creo que a veces de repente la discusión se centra en el uso del pronombre,
sobre todo por una cuestión aquí, como el otro día me decían, es que se está deformando el lenguaje, ¿no? La lengua castellana tan hermosa que es, ¿por qué la vamos a deformar? Porque solamente unas personas quieren que se les diga ella, o quieren que les digan compañere o colegue, ¿no? András, ¿qué les dirías? Sí, pues yo en primer lugar les diría, a ver, el español es uno de los idiomas más impuros que existen en la humanidad, porque es una lengua romance. Eso quiere decir que tiene pedazos de un montón de otras lenguas y para nada es como que pura, porque justamente con esto de no, es que la vas a deformar, es como si estuvieran defendiendo el purismo del lenguaje. Y la verdad es que el español es una de las lenguas menos puras que existen en el planeta. Entonces, eso es número uno. Número dos, cuando me dicen, es que en la RAE no está permitido los pronombres neutros, o es que eso no existe, ni siquiera esta persona no binaria, ¿no? Casi, es como, ok, a ver, ¿desde hace cuántos años México se independizó de España? Para empezar, no sé, digo, como esta parte de, como por qué tendríamos que regirnos a través de una academia que ni siquiera es mexicana. Dos, o sea, dentro de este mismo punto. Esta instancia que es la RAE, si ustedes alcanzan a ver, es demasiado machista. O sea, en el sentido de que, bueno, sí se ha visto que a lo largo de los años prácticamente casi no tiene mujeres al cargo de algunas áreas de ahí de la RAE o ciertas cosillas muy en específico. Ustedes pueden buscar justamente en los diccionarios de la RAE simplemente qué es esto de el género débil, o el sexo débil más bien, ¿no? Sexo débil o mujer pública, o sea, expresiones de este tipo y ustedes van a encontrar allí que hay definiciones que siguen reforzando estos estereotipos y cosas aberrantes, ¿no? Con respecto a lo que se conoce dentro del lenguaje. Se invisibiliza a ciertas poblaciones con estas definiciones que hacen. Entonces, bueno, esto es parte de lo de la RAE. Ahora, con esto del lenguaje, de que si se deforma o no se deforma, simplemente, a ver, acordémonos, imagínense unos, bueno, la gente que joven que está viendo esto, bueno, quizás no se acuerde mucho, pero imagínense unos 10 años atrás, simplemente 10 años atrás. Díganme ustedes si existía la palabra emoji. No, y o sea, tuvo que crearse justamente para nombrar una nueva realidad que se nos está poniendo enfrente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el lenguaje, por supuesto, se tiene que deformar, por supuesto, debe de modificarse, trascender las raíces que tenía anteriormente, porque todos los días vamos logrando nuevas cosas, se van transformando muchas realidades en nuestro planeta. Esto de la tecnología, pues también está haciendo como un boom gigantesco desde hace unos años. Entonces, es imposible justamente quedarnos con las mismas cosas. Como bien dijo Xoch en algún otro momento, nada es estático en la vida, nada, tampoco el lenguaje. O sea, sí, nuestras identidades, pero pues tampoco el lenguaje es estático. Eso quiere decir que todo tiene que avanzar, que se tiene que transformar de acuerdo a las nuevas realidades que se van presentando y hay que nombrarlas. ¿Y por qué hay que nombrarlas? Bueno, porque bien se dice que lo que no se nombra no existe. Y entonces entramos como en este paradigma que no recuerdo cómo se llama, que justamente dice, ¿no? O sea, que imagínate que tú estás aquí en tu casita, estás escuchando este conversatorio, pero quién sabe si a 40 kilómetros de distancia un árbol se está cayendo. Y no porque no lo escuches, quiere decir que no se está cayendo. Ajá. Entonces, lo mismo pasa acá. No, porque no nombres algo, no quiere decir que no exista. Pero en términos de derechos humanos, por ejemplo, es súper necesario que nombremos las cosas, porque si no lo nombramos, pareciera ser que no existe. Nosotros quisiéramos pensar que estamos en un mundo ideal donde se nos respeta simplemente por el hecho de ser personas. Pero no es así. Xoch estaba justamente mencionando algo bien importante, que es la interseccionalidad, o sea, saber que no todo el mundo tenemos las mismas condiciones, o sea, y justo de derechos humanos, y bueno, si no las expresamos, si no decimos, oye, yo tengo estas necesidades muy en particular, ¿cómo las otras personas van a saber que tenemos esas necesidades? Por lo tanto, es bien importante nombrarlo, porque si no pareciera ser que para las otras personas no existe. Entonces, es demasiado importante que justamente vayamos haciendo esta transformación del lenguaje.
Ahora, ya por último, habrá personas que también han dicho, no, es que esto de lenguaje representativo, que bueno, a mí me gusta más nombrarle así porque pues nos representa a las personas que nos salimos de este binario, dicen mucho, es que yo lo voy a prohibir en mi escuela porque eso hace que las niñas no entiendan nada, que tengan problemas de lenguaje. Y entonces aquí es donde yo me pregunto, a ver, entonces, ¿por qué a ciertas infancias, pues incluso se les cría para ser trilingües o, no sé, saber muchísimos otros idiomas? Entonces, esto como de, no, es que las niñas se van a confundir, es que no van a entender. Aquí yo alcanzo a ver que el adultocentrismo impera. Es decir, como que pareciera ser que a las niñas se les toma como seres que no son capaces de absolutamente nada, ni de aprender, ni de trascender. Y la verdad es que ese pensamiento está muy lejos de la realidad. Entonces, el hecho de que digan, no lo vamos a permitir porque pobres niñas, es una tontería porque sabemos que las niñas justamente están en un proceso de aprendizaje bárbaro y lo pueden hacer con muchísima velocidad. Así que realmente no hay ningún, ¿cómo decirlo? Pues ningún punto de vista válido justamente de este tipo que nos haga pensar que el lenguaje representativo no está bien. O sea, porque en realidad, como bien dije, la lengua se tiene que ir modificando de acuerdo a las realidades que tenemos. Entonces, eso es lo que básicamente yo le diría a las personas. Y además, una última postdata, justo que también ahonda un poco en lo que tú nos decías, Geraldina, que si de pronto llegabas a tener algún error a la hora de mencionar los pronombres y todo, yo siempre les digo a las personas, la práctica hace al maestro. Y ya, con eso cierro esto. Gracias, Sandra. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que justo, ¿no? De repente hay quien te dice, es que yo no me puedo acostumbrar. Pues es que es cosa de acostumbrarnos. Hace, no sé, 15 años, quizá cuando yo estudié en la universidad, 20, los profesores ni siquiera usaban el todas, ¿no? O sea, era masculino todo. Y hoy ves que pues ya hay una costumbre, por así decirla, en la mayoría, todavía hay quien se resiste y dice que todos nos incluye a todas, a todes también, ¿no? Yo no me siento ahí representada, ¿no? Justamente ese es el tema, ¿no? Pero se hace ya el esfuerzo y justamente es con esta costumbre, ¿no? Y es una cuestión de visibilidad y es una cuestión de, por otro lado, de respeto, que es un poco la discusión que fue detonada aquel video del compañero que pedía que le reconocieran como compañere, ¿no? Y que decían, pero es que, ¿por qué le van a nombrar como pide? Ese es un capricho, por un lado. Por otro lado, ¿el profesor cómo lo va a saber? Bueno, lo va a saber si pregunta primero o si el compañero ya se lo había dicho, ¿no? Y por eso quiero regresar contigo, Xochitl, o Soch más bien, como me pediste que te dijera. ¿Cuál es la importancia de ser nombrada, de ser nombrade, y sobre todo respetar las maneras en las que las personas piden ser llamadas? O sea, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Y sobre todo, insisto, a esa persona que nos está viendo ahorita y dice, es que eso es un capricho, y es que es una moda, y es que es la generación de cristal que ya nada aguanta, ¿no? ¿Qué les diría sobre esta importancia de ser nombrade? Creo que esta resistencia, por ponerle algún nombre, ¿no? Esta necedad más bien, viene de lo que decía anteriormente y que viene mucho a lo que dice András, del pensar que las cosas son naturales, que no se pueden mover. Claramente cuando nacimos ya había un árbol y de ahí agarramos las palabras o algo sucedió, porque entonces el español que usamos ahora claramente era el mismo que hace 500 años, ¿no? Por decirlo, es una broma. Pero entonces ahora, pues claramente las palabras van surgiendo y nos tenemos que ir acomodando a ello también. Es decir, la palabra COVID claramente no estaba en nuestro vocabulario común, ¿no? Pero claramente ahora lo está. Y es porque los tiempos van cambiando. Digo, ojalá nunca hubiera pasado esto. Pero bueno. El tema de los pronombres, aunque surgió por este video, pues está para quedarse, aunque suene a cliché, porque pues ella solo es como la punta del iceberg, es decir, las personas ya están usando otros pronombres que probablemente no conocemos, ¿no? Me viene a la mente como elu, oli, ilu, que pues, digamos, no son naturales, no son normales, ¿no? Pero van a seguir apareciendo poco a poco y van a haber más mezclas y nos vamos a confundir más y es hermoso. La confusión y deformar o destrozar o reconstruir no debería ser algo que nos cause
miedo, aunque puede ser porque es lo tradicional o lo que creemos normal, pero es una invitación básicamente a que todos podamos fluir dentro de nuestra sexualidad, nuestra identidad de género, nuestra expresión, nuestras vidas, salir de esos estereotipos que nos encajonan, ¿no? Nos encajuelan a que tenemos que ser tal o tal cosa, cuando en realidad las posibilidades son inmensas. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, pues evidentemente la importancia de ser respetadas, de ser reconocidas, y bueno, pues creo que sobre eso todavía nos falta platicar muchísimo. Vamos a hacer una pausa para regresar a platicar un poquito más sobre esto y las implicaciones que tienen, y sobre todo algo que me interesa mucho que nos platiquen ustedes cómo ven, cómo trabajamos por un cambio cultural. Vamos a hacer una pausa, estamos en Espacio Diverso, hablando sobre disidencias sexuales. No le cambien, nos vemos en un momento. Pues estamos de vuelta aquí en la última parte de Espacio Diverso y estamos hablando sobre disidencias sexuales. Y algo que nos interesa mucho visibilizar, precisamente que tiene que ver con todas estas formas de discriminación, todas estas formas de violencia, la importancia del respeto, es cómo generar, cómo trabajar por un cambio cultural. ¿Qué es lo que hace falta para acercarnos a este cambio cultural que nos permita una inclusión definitiva y permanente de todas las personas? En ese sentido, pues me gustaría, András, que nos platicaras un poco cómo ves tú estas cuestiones, hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que ir. Sí, claro, gracias. Yo creo que partiría diciendo por qué es importante que hagamos este cambio cultural, porque digo, nada más hablarlo solo porque sí, pues igual y la gente va a decir, ay, bueno, ¿y yo por qué? Pero justamente creo que aquí un tema esencial es simplemente por el cuidado que debemos de tener con las personas. No sé si ustedes lo saben, pero últimamente justo incrementándose con lo que sucedió con COVID y todo lo que eso conlleva, se han elevado muchísimo la tasa de suicidios, y estos suicidios no es gente grande como ustedes están imaginando quizás, sino la mayoría de estos casos de suicidio están, digamos, realizados por infancias y por juventudes. Y la verdad es que muchas de estas tristes historias que terminan de esta manera son de personas no binarias. Justamente aquí, porque seguimos siendo muy invisibilizadas por todas partes, no hay un conteo justamente así como muy exacto de cuántas personas no binarias son parte de estos registros, pero son muchísimas. O sea, se sabe que mucho del porcentaje de suicidios en general son realizados por personas trans o personas disidentes, sexogenéricamente hablando, y entonces pues un porcentaje son de personas no binarias. Entonces el hecho de perder la vida de alguien importante, eso es algo que debería bastar como una advertencia de por qué es tan importante hacer un cambio cultural. Entonces digo, todas las vidas importan, todas. Entonces ya con este simple hecho podemos partir de que entonces, ¿qué hacemos para este cambio cultural? Y yo creo que algo que se puede hacer es justamente, para empezar, considerar que todo lo que nos han enseñado, la cultura y todo, también lo podemos desaprender. Así como hemos aprendido que hay una serie de, pues no sé, como permisos y prohibiciones acerca de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer, pues también podemos reaprender otro tipo de cosas, porque simplemente, o sea, nos han enseñado que si alguna persona nos salimos del guacal, por así decirlo, ¿no? O sea, de estas como que reglas muy definitivas, pareciera ser que merecemos un castigo. Y los castigos se vuelven entonces sistemas de opresión, ¿no? O sea, también sistemas como de rechazo, como de marginación, pero todo eso que nos han enseñado de que pareciera ser que tenemos que recibir un castigo por salirnos del huacal, también lo podemos desaprender. Sabemos que es bien importante seguir desarrollando esta parte como de la originalidad, es decir, que no seamos copia unes de les otros, porque si somos copias, entonces no podemos tener una vida real, una vida propia. Y entonces, o sea, entendiendo eso, que todo el mundo tenemos todo el derecho del mundo a tener la vida que mejor nos plazca, pues es entender que no tendríamos por qué prohibirle a alguien tener esa vida que busca y que desea. Entonces, simplemente eso, ¿no? O sea, ponernos como en esa sensación de empatía, y empatía
no necesariamente con esto de me pongo en los zapatos de alguien, porque pues no podemos vivir exactamente como esa persona porque no estamos en sus mismas condiciones, pero sí podemos conectarnos con la sensación que puede atravesar esa persona. Todo el mundo hemos sentido por lo menos una vez en la vida todas las emociones. Entonces sabemos lo que se siente. Entonces simplemente con eso es considerar, a ver, o sea, si yo ya pasé por una situación de mucha tristeza, pues yo no se la voy a causar a alguien. Quizás yo no estoy de acuerdo con que la persona sea muy sensible, por ejemplo, pero si es muy sensible, ¿por qué no respetar su sensibilidad? Entonces simplemente eso, o sea, considerar que yo no tengo por qué hacer menos lo que sienta. Y bueno, simplemente, o sea, como les decía, considerar que todas las vidas son importantes. Gracias, Sandra. Sin duda, justo creo que uno de los objetivos de este programa, Espacio Diverso, es precisamente decir por qué todas las vidas importan, cuál es la responsabilidad que tenemos todas las personas en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces se piensa que solamente le toca al Estado o a las autoridades y en realidad cuando estamos hablando del respeto, cuando estamos hablando del respeto a la dignidad, de la no discriminación, de todos los derechos, pero en específico de estos derechos me parece que es clarísimo que todas las personas somos responsables y tenemos la obligación de respetar a las demás personas. Xoch, lo mismo, ¿cómo trabajamos por un cambio cultural? Creo que es dando y dando. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma, de generar contenido, hacer textos, ir a entrevistas, ¿no? De agruparnos entre nosotros, acuerparnos, llenar esos vacíos de justicia, de seguridad, etcétera. Entonces a lo que yo apelaría es como la otra parte también tiene que responder. Sabemos que esa otra parte, pues, es muy sencillo denominarle así, pero pues se compone de muchas partes. Entonces a lo que yo aludiría es que a las personas que son aliadas, justo utilicen ese papel que ya tienen de privilegio o de avance para poder, uno, como ceder los espacios, ceder el micrófono, ceder la voz, para que personas no binarias pues puedan hablar de sus temas y no precisamente ir a hablar sobre qué es ser una persona no binaria, poder hablar de otros temas, porque como ya decía anteriormente, no somos solo nuestra identidad de género, ¿no? O sea, podemos hablar de muchas cantidades de cosas y a veces también nos encasillan solo en estos temas. Entonces creo que está como súper padre como empezar a ceder la voz, los espacios, ¿no? A personas trans, personas no binarias, a todas las personas, sexo disidentes, ¿no? Sexo, género disidentes. Otra, donar. O sea, hay muchas organizaciones, no, aquí ya vemos dos, pero hay muchísimas más que también están haciendo trabajo de base, ¿no? Que justamente están yendo directo a hacer la chamba, ¿no? Entonces creo que también es súper importante que si tienes un ingreso económico que te permite donar a organizaciones, lo hagas, porque pues vas a poder ayudar de alguna forma. Tal vez no vas a estar apoyando ahí directamente por X o Y razón, pero es una manera de ser aliado también, dar dinero a una causa y poder ver que la causa se haga. Creo que esa es otra manera. Y tercero, también desde tu entorno, desde tu postura, también ser vocal. Si tú estás viendo que están agrediendo a alguien más, digo, otra vez, depende del nivel de agresión, ¿no? Pero si tú puedes ser como una barrera y estás segura siendo esa barrera, pues como ponerte ahí un poco, ¿no? Como alejar a la persona de la violencia que está viviendo en ese momento, creo que me parece súper importante. O sea, no sé, yo ya no estudio por el momento formalmente, pero si yo estuviera en un salón de clases y además tuviera amigas que me estuvieran respaldando en ese momento, o sea, como incitar a la gente a ser más vocal hasta a la medida en que puedan, pero que estos temas no sean solo de como un solo circuito, ¿no? Sino ver cómo los vamos empujando hacia otras partes, porque si lo dejamos solo en género, pues ahí nos vamos a quedar y es muy importante, pero pues no estamos solo ahí. Vamos a la escuela, usamos el metro, tenemos familias, tenemos muchos entornos, ¿no? Vamos a muchos lugares, digo, ahora por la pandemia quizá menos, pero tenemos que acceder a derechos, a servicios, ¿no? O sea, quedamos o no en una interacción cotidiana, diaria, pues te vas a encontrar a muchas personas que pues deberían respetarte. Entonces creo que por eso es importante llevar la conversación a otros espacios, como no pensar como, esto solo es como de gente que no es ni hetero ni cis, ¿no? Y es como, no, o sea, sí va por ahí, pero no solo queda ahí la discusión, hay que llevarlo a otros
partes, y si ya eres aliade y puedes ser vocal al respecto y no tienes ningún contexto de inseguridad, hazlo. Porque tú compartiendo los links que nosotros ya hicimos, ¿no? Con la información de entrevistas que ya dimos, también nos estás quitando como que nos llegue directamente la violencia también. Entonces pienso que es como esa parte, o sea, dando y dando, nosotros ya dimos la información, tampoco tenemos la obligación de darla, pero yo creo que hay muchas personas que estamos hartas y decimos como, bueno, seguramente si hago este fanzine, si hago este texto, si doy esta entrevista, voy a poder como dar un vínculo, ¿no? O más información para que la gente se acerque, y creo que eso es súper importante, pero una vez que ya hicimos eso, también creo que es importante replicar, creo que es importante apoyar, ceder espacios, dar dinero a este tipo de causas, y no solo, insisto, no solo como a las organizaciones de base, claramente, pero también de otros temas que también tocan, ¿no? Trabajadoras sexuales, por ejemplo, ver las ondas legales, ¿no? El acceso a vivienda, el acceso a salud, a tener servicios de salud mental, que es súper importante, o servicios de, ya que estamos en este día, ¿no? De salud sexual también, ¿no? Poder acceder y saber que no vas a ser discriminada, ¿no? Y bueno, y si lo eres, saber que puedes acudir a otras instancias para que también te acuerpen, creo que es súper importante. Entonces sí, creo que el cambio pues no puede ser unidireccional, tiene que ser como desde diversas partes, y es poco a poco, porque también va a ir de la mano con temas de adultocentrismo, de salud mental y demás. Entonces creo que se puede ver complicado, claramente, pero pues sí, o sea, es como muchos esfuerzos al mismo tiempo para que podamos vivir todas vidas seguras. Gracias, Xoch. ¿Cómo pueden ayudar, donar y sobre todo acceder a la información de Hola Amigue? Bueno, Hola Amigue está tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. En Twitter estamos como hola-amigue, en Instagram como hola.amigue, y ahí normalmente a lo que nosotros nos dedicamos es a generar espacios precisamente para personas trans y no binarias. Hacemos clubs de lecturas, clubs de cine, hacemos charlas que solo son para nosotros de temas que nos atraviesan, pronombres, salud mental. Hace poco teníamos algo sobre este aspecto legal, ¿no? De cómo ver qué nos gustaría y en qué momento estamos viviendo. Entonces sí, normalmente generamos espacios de nosotros, entre nosotros, para nosotros, pero también tenemos a veces espacios como para personas aliadas que quieran aprender un poco más. Y entonces sí, nos dedicamos como a difundir información, ¿no? También de otras colectivas que estén haciendo cosas, pues replicarlo lo más que podamos, porque pues como decía anteriormente, no es una lucha individual, ¿no? Y puede ser que visiblemente se vean dos personas, pero somos muchas trabajando. Entonces también nos gusta difundir, nos gusta escribir y nos gusta armar espacios. Entonces Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos como Hola Amigue. Estupendo. Gracias, Xoch. Andras, ¿cómo pueden encontrar a Resistencia No Binaria? Sí, bueno, justo nos pueden encontrar igualmente en Facebook y en Instagram como Resistencia No Binarix, con X al final. O sea, de hecho, en Instagram estamos Resistencia-No-Binarix, y en Facebook nos encuentran @Resistencia-No-Binarix, todo junto. También tenemos una página oficial que es www.resistencianobinarix, todo junto.org. Ahí pueden encontrar justo un poco más acerca de lo que hacemos, que también hacemos un montón de cosas, que justo también somos un espacio por y para personas no binarias, pero también para personas aliadas. También nosotros damos lo que es acompañamiento psicológico para personas que lo necesiten, entonces tenemos nuestra área de psicología. Digamos, aquí esta área obviamente está muy sensibilizada para pues todas las personas no binarias que quieran tener este apoyo psicológico, pero también para otras disidencias sexogenéricas. También tenemos otra área que es de capacitación, entonces nosotros también capacitamos a servidores públicos, etcétera, ¿no? O sea, personas en general que quieran saber un poco más sobre las identidades no binarias y cómo poder respetarlas. También hacemos justamente esto de visibilizarnos en otras instancias, también a nivel gubernamental, como para seguir ahí trabajando precisamente por nuestro reconocimiento. Y bueno, justamente como bien dice Xoch, o sea, se agradece mucho esto de las donaciones, entonces basta con que nos escriban a alguna de nuestras redes sociales o que nos escriban a nuestro correo, que es resistencia.nobinarix@gmail.com.
Ahí justamente pueden hacer donaciones económicas en especie o incluso artísticas, porque nosotros también visibilizamos el trabajo que hacen artistas no binarias, entonces también ahí, entonces podemos recibir cualquier tipo de donación. Muchas gracias. Genial, Andras, muchas gracias. Pues ya saben, busquen Hola Amigue y Resistencia No Binarix o Binarie. ¿Cómo la pronuncio? Como tú quieras, justamente nosotros hacemos esto de jugar con el lenguaje representativo para que cada quien ponga la letra que más desee, porque de eso se trata, o sea, las personas no binarias, incluso así rápidamente, nos podemos identificar con algún pronombre o con varios pronombres en especial, entonces jugamos mucho con este lenguaje representativo en nuestro nombre, precisamente. Perfecto, pues muchas gracias. Pues creo que para cerrar, cambio cultural, pues evidentemente respeto, empatía y sobre todo lo que han coincidido Xochitl y Andras en el tema de desde el privilegio, el apoyo, ya sea a través de donaciones o a través de en especie, en materiales de trabajo, ceder espacios, ¿no? Porque me parece que eso es fundamental. Y no solamente para hablar de disidencia sexogenérica, sino también para invitar para que las personas no binarias ocupen los espacios que pueden ocupar, digamos, y ser vocales. Ser vocales, y con esto cierro. Si cualquier persona que nos está viendo hoy presencia este tipo de actos en donde de repente alguien se burla de otra persona, ataca a otra persona, violenta a otra persona, porque pide ser reconocida de alguna forma, defendan. Aparten esta violencia, pónganse en su lugar, digamos, y piensen que lo que otra persona desearía es que hubiera más que se pusieran de su lado y no del lado del violentador. Con eso cerramos. Les agradecemos mucho su presencia en Espacio Diverso y nos vemos a la próxima. Cuídense.